Si ya saludaste a algunos, entonces sí puedes ocupar tu lugar. Los niños pueden pasar a su clase. Amén. ¿Cuántos están contentos esta tarde? ¿Están felices? Qué bueno, me da mucho gusto verte aquí. Hoy vamos a hablar, obviamente estamos festejando el Día del Padre, entonces el tema de esta tarde es paternidad. Di conmigo paternidad. Y sabes, el plan de Dios siempre ha sido llevarnos hacia su paternidad. Quiero repetir esto, el plan de Dios siempre ha sido llevarnos hacia su paternidad, es decir, que podamos llegar al punto en nuestra vida espiritual donde entendamos esto: Él es mi Padre, pero no solamente como una idea, como un concepto, como una frase o una perspectiva, sino que esto podamos experimentar, vivir la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Ese ha sido siempre el plan. Él es quien presenta la paternidad y no nosotros quienes la buscamos. Él es el encargado de presentar la paternidad, su naturaleza paternal hacia nosotros, y no nosotros buscamos esa paternidad, sino Él es quien está todo el tiempo presentándola, todo el tiempo mostrándola a nosotros, con la intención de que nosotros podamos descubrir y entender que Él es un Padre amoroso. De hecho, ese es uno de los principales propósitos del ministerio del Señor Jesús. Él siempre estuvo esforzado en presentarnos a Dios, al Dios Padre en el cielo como nuestro Padre. Vemos una oración modelo en Mateo capítulo 6, donde la Biblia dice, Jesús hace una oración modelo donde le está enseñando a la gente a orar. Los discípulos se acercan a él y le dicen: Señor Jesús, Maestro, enséñanos a orar de manera correcta. Y él dice: vayan y cierren la puerta y orarán de esta manera. Y la primera frase que sale de la boca de Jesús es: Padre, Padre que estás en los cielos. Porque una de las principales razones del ministerio de Jesús en la tierra no solamente es salvar a la humanidad, sino es presentar la paternidad del Señor. ¿En qué sentido? En el que podamos entender esto, sobrepasar el límite religioso de sí, yo sé que yo sé que tengo un creador, y relacionarme más allá de el creador con su creación, o la creación relacionándose con su creador. No, sino que podamos relacionarnos de una manera personal, íntima, donde Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos de Él. ¿Sabes? Es curioso que hoy es Día del Papá y todo eso, pero estaba viendo una lista de las festividades más importantes o de las festividades más celebradas en nuestra nación. ¿Cuál creen que ustedes que es la festividad más importante para nuestra nación? No, la festividad que más se celebra en nuestra nación es el Día de Muertos. Esa es número uno. Después sigue el Día de las Madres. Después sigue el Día de la Virgen, Navidad, Reyes, Día del Niño, Independencia, Día de la Bandera, Día de la Revolución y el Día de la Candelaria. Son las 10 festividades más festejadas en toda nuestra nación. ¿Sabes en qué número aparece el Día del Padre? En el número 20. Entre todas las festividades más celebradas o más importantes para nuestra nación, el Día del Padre es la número 20. Y eso habla de una crisis demasiado importante en la paternidad para nosotros como mexicanos. Y no es una cuestión de simplemente el mexicano, porque, ¿sabes? Siempre se ha pintado a la familia mexicana como que siempre que pensamos en una familia mexicana, siempre pensamos en papá que abandona. Pero eso no es exclusivo de nuestra nación. Eso es algo a nivel mundial. El Día del Papá no es relevante, no es importante. Es más, se celebra más a un muerto, a un fantasma, a
a un ente que no existe, se celebra más a la Virgen, se celebra más a los reyes, se celebra más la independencia, la bandera y muchas otras cosas. Te mencioné ahorita las 10 más importantes, pero quiero que pienses en esto. Después de esas 10 hay 9 cosas más importantes que el mexicano considera más allá que el papá. Para que te des cuenta, podamos hacernos una idea de cómo está la paternidad para nosotros. No es un tema sencillo de hablar, no es un tema, para muchos es más, simplemente mencionar paternidad es un tema de incomodidad, es un tema donde muchos prefieren cerrar su corazón. Pero esta tarde quiero enseñarte, quiero que juntos podamos aprender de la paternidad de parte de Dios para nosotros. Por favor, acompáñame en tu Biblia, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. 1 Samuel 16 del 6 al 11. Si no traes Biblia, en la pantalla aparece el texto, o con alguien que está al lado de ti, leanla juntos. Dice así: Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por la apariencia o por su estatura, porque yo lo rechazo. Yo no miro a lo físico. El Señor no ve las cosas de manera en las que tú los ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero el Samuel dijo: tampoco es este quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel les dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de manera inmediata, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Hasta ahí. Hagamos una oración. Padre, estamos en un momento crucial en nuestra vida donde queremos entender tu paternidad, donde anhelamos aprender de ti, donde anhelamos que tu presencia sea obrando en nuestra vida. Hoy abre nuestro corazón, hoy ministra la vida, hoy Espíritu Santo habla al interior de cada uno de nosotros para que podamos entender este fundamento para nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, ¿sabes? La familia la iglesia es la segunda oportunidad que Dios nos da para restaurar nuestro concepto de familia. Voy a volverlo a decir, la iglesia es la segunda oportunidad que Dios nos da para restaurar nuestro concepto de familia. La mayoría de nosotros, si no es que todos, pertenecemos o provenimos de familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? Una familia disfuncional es la que tiene discrepancias, las que tiene diferencias, que hay siempre cosas difíciles en la familia. Y lo he tratado de dejar claro muchas veces aquí en la iglesia. No existe la familia perfecta, no existe un modelo de familiar perfecto en la vida, no lo hay. No vas a encontrarlo en ninguna familia de la Biblia ni fuera de la Biblia. Lo que sí puedo anhelar es aprender el concepto que Dios tiene acerca de eso y aplicarlo en mi vida. Y la iglesia es la oportunidad que Dios me está dando. Llegar a la iglesia es formar parte de una familia. Obviamente estamos hablando de una familia espiritual en la que Dios me está dando oportunidad de restaurar lazos, de restaurar aspectos de mi vida y de restaurar las situaciones en mi corazón que necesitan ser sanadas, que necesitan ser restauradas. Y lo primero que debo de entender cuando estoy hablando de la familia espiritual es que todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Es decir, Dios es nuestro Padre. Una de las razones por las cuales nos decimos hermano aquí en la iglesia, que es más una tradición, una costumbre que una legalidad dentro de la iglesia, nos decimos hermano por tradición. ¿Por qué? Porque entendemos en nuestro
nuestro corazón que todos somos hijos de un mismo Padre Celestial, que todos los que estamos en la iglesia o los que profesamos esta fe y que hemos decidido creer en Cristo, somos hijos de Dios. Y quiero que entiendas esto, iglesia, no todas las personas son hijos de Dios. Esto lo he dicho antes y lo hemos repetido en ocasiones, que la gente en el mundo dice, pero es que a final de cuentas todos somos hijos de Dios. No importa qué religión profesemos, no importa si creemos o no en esto o no, todos somos hijos de Dios. No es verdad. La Biblia dice, Dios nos ha dado potestad a través del Espíritu Santo, el poder, la capacidad de llamarnos hijos de Dios. Es decir, que no todas las personas en el mundo, aunque digan ser hijos de Dios, lo son. Pero los que estamos en este lugar, cada persona que dentro de una iglesia profese el nombre de Cristo, haya rendido su vida a Él y lo reconozca como su Salvador, entonces puede llamarse hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta tarde? Ok, entonces, si la familia es la oportunidad que Dios me está dando para restaurar mis conceptos de familia, y entonces la primera figura que salta dentro de esta familia espiritual es la del Padre. Entonces la relación más importante que tengo dentro de la iglesia es con el Padre. La relación con el Padre está por encima de la relación con los hermanos en Cristo, por encima de la relación que pueda tener con alguna persona de este lugar. Y por tanto no depende, la relación con el Padre no depende de ninguno de los que estamos en este lugar. La relación con el Padre es la más grande que cada uno de nosotros tenemos. El problema está en que hay una complejidad en la paternidad que no nos permite ver la plenitud, y más que verla, experimentar la plenitud de la paternidad. ¿Por qué? Porque no podemos experimentar la plenitud de la paternidad de Cristo, porque todo lo que hacemos de alguna manera, al ver a Dios como nuestro Padre, lo vamos a relacionar con la paternidad terrenal que hemos experimentado. Esto no lo hacemos de manera consciente. Esto no lo hacemos, me voy a relacionar con Dios Padre como me relacioné, o la experiencia de vida que tuve con mi papá. No es algo intencional. No es algo que hagamos a propósito. Pero en nuestro interior vamos a tratar de relacionarnos al concepto de paternidad de Dios, dependiendo de la paternidad que yo he experimentado en esta tierra. Y no quiero hablar por todos, porque no es que todos hayamos vivido situaciones complicadas con papá, pero creo que una gran parte de la iglesia, una gran parte de nosotros ha tenido conflictos con la paternidad. Muchos podemos venir de hogares donde papá y mamá se separaron, donde papá abandonó a la familia y dejando a los hijos desde pequeños, o aún más desde antes que nacieran, desde el que estaban en el vientre de la madre, papá los rechazó. Podemos venir de hogares donde papá sufría algún tipo de vicio, y entonces crecimos en un hogar violento donde había drogas, donde había alcohol, donde había abuso de autoridad, donde papá golpeaba a mamá constantemente. En fin, podemos plantear diferentes situaciones en nuestra vida. El problema es que cuando vemos y reflejamos en la Biblia, que la Biblia me dice, hey, Dios es nuestro Padre, que estás escuchando una predicación, Dios es tu papá. Cuando no hay una sana relación paternal, o cuando no hay una vida restaurada con la paternidad terrenal, entonces no podemos relacionarnos en plenitud y experimentar la plenitud de lo que significa tener a Dios como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que me limite, siempre va a haber algo que estorbe, siempre va a haber algo que me detenga a poder relacionarme con Dios como mi Padre. ¿Por qué? Porque hay una herida en mi interior, porque hay una herida que no ha sido sanada, que está lastimando ahí, y que no me deja relacionarme en plenitud con mi papá Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que me están deteniendo en esta tierra. Y entonces construimos, la mayoría de nosotros, una relación con Dios basada en méritos. Yo no sé si alguna vez has pensado de esta manera: si hago algo malo, entonces Dios me va a descartar, entonces Dios me va a desechar. Hace tiempo yo pensaba esto, yo pensaba de esta manera, ¿sabes?
Durante mucho tiempo, por aspectos de mi vida, yo pensé que Dios ya me había descartado, Dios ya me había hecho a un lado, Dios ya se había deshecho de mí. Y tenía un respaldo o una idea bíblica de eso. El momento en el que Dios ve el pecado de Saúl y la arrogancia de Saúl y la necedad de Saúl y todos los errores de Saúl, la Biblia dice que Dios le dijo a Samuel: ya he descartado, ya me he deshecho, ya me he apartado de Saúl, y Saúl ya no está más en mis planes. Saúl seguirá siendo el rey, pero ya no está más en mis planes. Y durante mucho tiempo yo crecí con el error en mi mente de que los errores que yo cometía en mi vida me descartaban delante de Dios. Los errores que yo cometía en mi vida provocaban que Dios ya no escuchara mi voz, que a Dios ya no le importaba mi vida, o que Dios ya no iba a bendecir mi camino, o que Dios ya no iba a favorecerme en el ministerio, o que Dios me había descartado por los errores que había cometido en mi vida. Pero Dios se encargó de restaurar esta parte y de hacerme entender: Dios no descarta por méritos, Dios no descarta por las acciones de nuestra vida, porque entonces eso ya no se llamaría gracia de parte de Él. Entonces estaríamos basados en un evangelio que está fundamentado en el comportamiento de nuestra vida, y que entonces el amor de Dios hacia mi vida está condicionado por la manera en la que yo viva. Si alguna vez has pensado que si haces algo mal, entonces Dios ya no va a bendecirte, Dios va a estar alejado de ti, o has buscado ganar méritos, has buscado hacer méritos para ganar la aceptación de Dios. Muchas veces decimos a Dios: es que yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago esto, entonces por lo que hago tienes que bendecirme, tienes que darme, tienes que estar a mi lado, tienes que hacer esto por mí. Pero no es así. Dios nunca se ha movido por méritos. Dile al que está a tu lado: los méritos no importan. Ahora, esto no es culpa de Dios, ni siquiera es culpa de nosotros. Es responsabilidad del tipo de educación que hemos recibido. ¿A cuántos de ustedes les dijeron alguna vez: si sacas 10, te compro el juguete? Si sacas 10, te llevo al parque. Si te portas bien, te doy este dulce. Si te portas bien, te compro algo de la tienda. Yo creo que todos algún momento escuchamos algo así. ¿Y qué es eso? Están condicionándote una aceptación. Están condicionándote un grado de amor, de afecto, donde te condicionan y te graban en tu mente: hey, si tú haces esto, entonces vas a tener recompensas. Pero si te portas mal, ni siquiera pienses que vamos a ir al parque, porque no te lo mereces. No, y a veces los papás pensamos: qué buen padre soy, viste cómo le puse un límite, viste cómo le enseñé, ya le tomé la medida a mi hijo, y cosas como esas. La realidad es que les estamos haciendo un daño, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Por qué leímos 1 Samuel capítulo 16 versículo 1? Porque lo primero que yo puedo ver en David es que David tenía una paternidad rota, una relación paternal nada sana. ¿Por qué? Porque el reflejo está en que Samuel le tuvo que recordar a Isaí que tenía un hijo más. O sea, cuando Samuel llega a la casa de David, Isaí, que es su padre, tenía 8 hijos, contando a David. ¿Cuántos le pasea por enfrente a Samuel? 7. Y le pasa del más grande y va avanzando conforme a lo que el padre Isaí piensa que tiene mayor oportunidad, que tiene la mayor oportunidad posible de llegar a ser el siguiente rey. Y Isaí le empieza a pasar, desfilar todos los hijos, los 7 hijos. Y entonces, cuando ninguno de ellos yo creo que Isaí se queda, y bueno, ahora ¿qué hacemos? No, porque ninguno de los 7 que ya te presenté. En ningún momento ves a Isaí diciendo: espérame, Samuel, todavía falta otro de mis hijos, está en el campo, anda lejos, pero ahorita lo hago llegar hasta acá. No es así. Samuel pide que traigan a los hijos, y Isaí solo presenta a 7. ¿Cómo era la relación entre Isaí y David? Al punto de que Isaí, como padre, se olvidara de David.
Había una ruptura en la paternidad. Había un lazo roto en esa relación de entre padre e hijo, donde David quizás era el hijo más, al ser el hijo más pequeño, era el más subvalorado, era el que menos cuidado tenía, era el que menos había sido procurado por su padre, y su padre ponía su esperanza en los 7 hijos que eran mayores que él, porque tenían una corpulencia muy distinta a David. David era un jovencito, flaquito, menudo de 15 años, que no le veían esperanza para ser un buen guerrero. Por eso lo mandaron a ser pastor de ovejas. A diferencia de sus hermanos desde jóvenes, adolescentes, empezaron a ser entrenados para la guerra. David nunca recibió un entrenamiento de guerra. ¿Por qué? Porque físicamente no tenía las aptitudes necesarias para ser un guerrero. Entonces, en esa época, que tu hijo fuera un soldado, que tu hijo fuera un guerrero, era el mayor orgullo para un padre. Vamos a plantearlo desde esta perspectiva. Un papá hacia un hijo varón, muchas veces la expectativa de un papá es que le tire a cosas muy varoniles. No, yo quiero que mi hijo sea boxeador, que sea futbolista, que sea arquitecto, y pensamos en cosas demasiado o sumamente varoniles. Y cuando tu hijo te sale con que no lo sea, quiero aclarar, nada más es un ejemplo, que diga, no me gusta el fútbol. Muchos papás desgarran sus vestiduras casi y dicen, ¿cómo es posible? Si en esta casa hasta el zaguán de la casa está pintada del equipo de fútbol que más nos gusta. El carro está tapizado de todos el logotipo del equipo que amamos. Y a ti no te gusta el fútbol. A ti no te gusta el deporte de esta manera. No, a mí me gusta cocinar. No es malo. A mí me encanta cocinar. Pero la expectativa de Isaí como papá es: yo quiero que mis hijos sean guerreros, que sean soldados, que son aptos, son fuertes, tienen toda la capacidad. A David no lo veía así. Por eso David de alguna manera vivía un sentido de rechazo de parte de su padre, donde lo tiene olvidado en el campo, hasta el punto en que tiene que venir Samuel a recordarle y a decirle: ¿tienes acaso otro hijo? No porque Samuel supiera que David existía, sino porque Dios no había elegido a ninguno de los otros. Entonces, como Dios no había elegido a ninguno de los otros 7, pues Samuel deduce y entiende: bueno, si no es ninguno de estos, tiene que haber algún otro, porque Dios no me ha dicho quién de estos es. Y entonces Isaí, de veras, se me olvidaba el pequeño. Pero pues, si estos fuertes, si estos preparados para la guerra, estos soldados, estos generales, estos impresionantes hombres no son para la guerra, aquel está peor. Porque es pastor de ovejas, porque tiene, pues físicamente no es el prototipo, no es lo que esperamos, no es lo que yo buscaba, no es lo que espero de un hijo, lo que está diciendo Isaí. Lo que Isaí está reflejando con sus acciones: en él no puedo poner mis esperanzas, porque él para mí puede ser un fracaso. Y entonces vemos una relación destruida, una relación rota. Y la relación paternal de David no termina ahí. Porque cuando él llega al palacio de Saúl, Saúl va a formarse ahora como una figura paternal para David. Y al principio de la relación, David era muy amado por Saúl, tanto que lo pone a cargo de sus ejércitos. Tanto que David era tan apreciado y tan amado por Saúl que estaba a cargo de una legión, de una gran parte del ejército de Israel. Vivía en el palacio. Y entonces quizás David, por primeras ocasiones, por los primeros instantes, por primeras etapas de su vida, comenzó a experimentar una paternidad distinta. Pero en eso todo cambia.
Toda la situación se torna diferente y entonces ya no encontramos una figura paternal de Saúl hacia David. Ahora encontramos una figura de un padre que quiere matar a su hijo. ¿Alguna vez has sentido que tu papá te quiere matar? ¿Alguna vez has experimentado algo como eso? El dolor que puede representar, el dolor que puede significar el que una figura de autoridad, una figura paternal, una figura que representa esa paternidad en tu vida quiera arrancarte la cabeza, quiera matarte, tenga tanto odio a ti. Quizás no literalmente, pero muchos padres todo el tiempo están maldiciendo a sus hijos y literalmente le dicen: te maldigo. Maldigo el día en que naciste. Tú destruiste mi vida. Tú destruiste mi futuro. Te maldigo el día en que llegaste a esta vida, en que destrozaste todo. Por causa de ti mi matrimonio se vino al suelo. Por causa de ti no logré esto. Por causa de ti no tengo acá estas cosas. Y quizás no lo dice con palabras, pero sus acciones demuestran eso. Y lo que quiero que entendamos esta tarde es esto: que la relación paternal que yo he experimentado va a marcar y a condicionar la relación paternal que yo tengo con Dios. Si yo no tengo un sano concepto de mi Padre terrenal, si no he sanado y restaurado las cosas que pueda haber con mi Padre terrenal, aunque Él no esté, aunque Él ya no pueda estar en esta vida o ni siquiera pueda tener contacto con Él, a veces quizás ni siquiera sabes quién fue tu Padre, pero hay una relación paternal. Si no es sanada, si no es restaurada, nunca voy a experimentar la plenitud de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque paternidad no depende de tener un concepto claro de qué es ser papá. Podemos darte tips o podemos darte un perfil de qué es un padre, pero no se trata de crearnos un perfil, no se trata de tener un concepto claro o crearnos una idea o darte una definición de paternidad, porque la realidad de la paternidad depende de la experiencia que yo he tenido, de la experiencia de vida que yo tuve con mi papá en esta vida. Y es necesario que pueda romper, que pueda liberarme, que pueda restaurar la relación paternal que tengo en la tierra, para que la relación paternal que tengo en el cielo pueda fungir, pueda ser real, pueda funcionar y pueda yo tener acceso a todas las cosas que Dios tiene para mí. Es bien diferente. Es muy distinta la relación entre el creador y su creación a un padre con su hijo. Abre tu Biblia conmigo, estamos cerca de terminar. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 'Ay, espérenme tantito que me perdí en el... Perdón, Lucas capítulo 15, era un capítulo atrás. Versículo 27 dice: él le dijo, tu hermano desde el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados o los jornaleros, les preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Por tanto salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. Vamos a detenernos ahí.
tantos años te he servido. Esa es la intención de una relación entre un padre y un hijo. Que el hijo sirva al padre. No es el nivel de relación natural de entre un padre y un hijo. Es cierto, nosotros como hijos debemos servir a nuestros padres, honrar a nuestros padres. La Biblia nos llama a servir a nuestro Padre Dios, pero no somos siervos. El servicio es una acción natural de nuestra relación con Dios, pero no es nuestra relación natural con el Padre. Dios no nos llamó a ser sus siervos. Nosotros servimos en amor al Padre, y el servicio es una respuesta a toda la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no es el propósito de ser hijos, no es el propósito de estar en la iglesia, servir, no es la finalidad. Este hijo mayor, entendamos la historia. El hijo pródigo, a la Biblia dice que un día de plano se hartó de la vida tan buena que tenía con su padre, y llegó con el padre y le dijo: Padre, dame la mitad de la herencia que me corresponde. Y entonces este hijo pródigo, el papá se entristeció, pero junta toda la herencia, la mitad de la herencia, y se la da al hijo. Y entonces este hijo pródigo va y la malgasta. No nos vamos a centrar en el hijo pródigo, vamos a centrarnos en el hijo mayor. Quiero que pienses en esto. El hijo mayor se queda en casa orgulloso. ¿Por qué? Porque se quedó con el padre. Él fue fiel al padre. Sin embargo, fidelidad no sirve si no puedo entender que la relación con el padre no es de servicio. La relación que tengo con el padre es de un hijo hacia él. La relación de hijo está por encima de la de un siervo. Pero este hijo le dice: tantos años te he servido. Es un reclamo. Es un reclamo hacia el padre. Él está diciendo: yo te he servido tantos años. ¿Por qué? Porque recuerdas, hace rato decimos que la relación de muchos hijos con sus padres está basada en méritos. La herencia que Dios tiene para nosotros solo se puede cobrar de dos maneras: siendo un hijo pródigo, la primera, y la segunda, entendiendo el derecho que tienes. Este hijo mayor le dice al padre: yo te he servido tantos años. Está enojado porque el hijo mayor regresó. Y lo primero que espera el hijo mayor al ver que su hermano menor regresa es mínimo ver que haya un castigo severo hacia él. ¿Qué es lo que espera un hermano mayor cuando su hermano menor la riega? Ahora sí te van a dar. Si a mí me han dado por menos, si a mí me han pegado por menos, entonces a ti como tú hiciste algo más grave que yo, te va a tocar una buena cinturoniza. ¿Qué es lo que pasa? Que si papá, en vez de castigar al hijo menor, lo abraza y le dice: ya, mi pequeño, no pasa nada, a la otra no lo vuelvas a hacer, en el corazón del mayor se va a quedar un rencor. ¿Y por qué a mí sí me pegaste? ¿Por qué a mí sí me diste? ¿Por qué conmigo fuiste así? Y entonces empieza un reclamo: es que él es tu consentido. ¿Cuántos tienen esa herida en su corazón de decir que sus hermanos son los consentidos? No, nadie. Qué bueno, me da mucho gusto que así sea. Ya ven, ya saquen eso, hermanos, sean libres de eso, sean sinceros. ¿Por qué? Porque es una herida natural. Y entonces el hijo mayor, cuando ve que el hijo menor no es recibido con la severidad, no es rechazado como él esperaría que el hijo menor debería de ser rechazado de acuerdo a sus acciones. Si vamos a medir la relación, escucha bien esto: si medimos la relación de acuerdo a nuestras acciones, el hijo pródigo, el hermano menor merecía ser castigado, merecía ser rechazado, merecía ser tratado como un esclavo, como un criado, merecía que el padre le dijera: vete de aquí, no quiero saber nada. Pero gracias a Dios, Dios nunca se ha fijado, a Dios nunca le ha importado, nunca se ha fijado en nuestras acciones. Dios no le importan tus acciones, Dios le importa tu vida, Dios le importa tu corazón. Y entonces, cuando el hijo pródigo vuelve, el hermano, ¿qué es lo que hace el padre? El papá hace fiesta.
El padre, en lugar de entristecerse, de enojarse, hace una fiesta porque su hijo estaba, en sus palabras, mi hijo era muerto, mi hijo estaba prácticamente destruido y ahora ha regresado a mis brazos, está conmigo una vez más. Y entonces estos motivos de celebración, hace fiesta el padre, y entonces el hijo mayor se enoja y hace berrinche. Y al que está a tu lado, a Dios no le gustan los berrinchudos. Dile al que está a tu lado, tan grandote y tan berrinchudo. Vamos a modernizar vamos a modernizar el berrinche del hijo mayor. Vamos a modernizar las palabras que este hombre dijo. La Biblia dice, y no quería entrar en la casa. Hoy en día muchos dicen, yo ya no voy a ir a la iglesia, porque ahí puro hipócrita, porque ahí los hermanos son esto y son aquello. ¿Por qué no quería entrar el hermano mayor? Porque dentro de la casa estaba el hermano menor. El conflicto principal no era con el padre. Bueno, sí tenía un problema con el padre, pero había un conflicto hacia el otro hermano menor. Y su berrinche fue, yo no entro a la casa. Tanto que el papá tuvo que salir de la casa a buscarlo. Y entonces el hijo expresa, yo siempre te he servido. Y entonces, ¿por qué es tan importante que hoy entendamos esto? Porque acceder a la herencia que Dios tiene para mí no tiene que ver con los méritos, con las cosas que tú haces, con cuánto le sirves o no le sirves a Dios. Mucha gente podrá pensar, entonces mejor no sirvo, porque sirva o no sirva tengo herencia. No, hay una ganancia en servir, hay una recompensa mayor en servir a Dios, pero no es lo que te otorga las bendiciones, no es lo que te otorga el que Dios haga algo en ti. Iglesia, que vengas el domingo, el domingo a la iglesia, no es para que tu semana sea bendecida. No es el propósito. Te lo voy a decir así. Dios te bendice, vengas o no vengas a la iglesia. ¿Cómo es esto posible? Sí, la Biblia dice en Mateo, Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Dios hace florecer la tierra para buenos y para malos. Dios provee, Dios da el oxígeno, Dios da el alimento, Dios da el sustento de nuestra vida para buenos y para malos. Si no, ¿sabes qué? Si dependiera de que Dios me va a bendecir, si vengo a la iglesia, las iglesias estarían llenas. Porque si no vienen a la iglesia, mañana no tendrían que comer, mañana no tendrían que vestirse, no saldría el sol para ellos. Pero Dios me bendice, sea venga o no venga a la iglesia, la bendición está ahí. Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Para que la relación íntima con el Padre sea cada vez más grande, para que pueda descubrir, entender, aprender cómo ser un mejor hijo para Dios. Si vienes a buscar las bendiciones de Dios, está bien. A veces le damos tanto peso a eso, a que es que tengo que ir a la iglesia para que Dios me bendiga. No. Y nos portamos como el hijo mayor, diciendo, es que yo te he servido, yo no te fallo los domingos. Mira, pase lo que pase, aún en el día del Padre, que podría estar festejando a mi papá, estoy aquí en la iglesia, aquí estoy, he sido fiel. Mira, prefiero estar en tu casa que estar con mi Padre, aquí estoy adorándote. Méritos. No se trata de méritos. El reclamo del hijo mayor fue, yo tanto tiempo te he servido. Y las siguientes palabras es, te he servido tanto tiempo y nunca me has dado un solo cabrito, un solo animal para matarlo y festejar con mis cuates,
para hacer una fiesta para mí y hacer y disfrutar de esto. Nunca me has dado. ¿Por qué? Porque el pensamiento, la relación del hijo mayor con su padre no era de un padre y un hijo. Sin que el padre lo provocara, el hijo mayor se convirtió en un siervo más en la casa. Y entiende esto, iglesia: antes de ser siervos, antes de ser servidores, somos hijos. Un servidor no tiene derecho para tomar en la casa lo que le plazca. Un servidor tiene que pedir permiso. ¿O a poco cuando llega alguna amistad a tu casa, cuando llega algún conocido, hasta un familiar que no vive en tu casa, llega y abre el refri como le dé la gana y decir: bueno, a ver, vamos a sacar un yogur, una gelatina, vamos a... No, porque esa persona es una invitada en tu casa. Y va y pide permiso: ¿sabes qué? ¿Tienes un vaso de agua que me regales? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo tomar esto? Un hijo no. Un hijo puede tomar de la casa lo que quiera y no tiene que pedir el permiso porque es su derecho legítimo. Pero muchos de nosotros nos hacemos siervos por decisión propia antes de ser hijos, y nos sentimos servidores que dependemos de lo que Dios, de las migajas que Dios nos quiera dar, y que dependemos de las cosas que Dios nos quiera regalar en su infinita voluntad y misericordia, y nos sentimos ahí: Señor, por favor, ten misericordia de mí. No, yo soy hijo antes de ser siervo, y por ser hijo tengo derecho a la herencia. Tengo acceso natural a la herencia. El hijo mayor reclama: Padre, ¿por qué nunca me has dado? Yo todo el tiempo te he servido, he sido fiel. Esas palabras le está diciendo: mira, el otro ingrato se fue, desperdició tus recursos, hizo lo que quiso de su vida, pero yo aquí sigo. Yo aquí sigo firme, estaba a tu lado. No se trata de eso. En ese momento él se sentía más hijo, el hijo pródigo, que el hijo mayor. Tenía una relación más genuina entre padre e hijo, el hijo menor, que el hijo mayor. Porque el hijo mayor se sentía uno más de los servidores. No se sentía con el derecho de un hijo porque el padre se lo quitó. No, porque él lo decidió. El Padre siempre ha querido darnos su paternidad. Siempre ha querido darnos y mostrarnos que Él es nuestro Padre, y mostrarnos el corazón de un padre. Y que si en el mundo, en esta vida, no tuve la mejor experiencia de paternidad en esta vida, con Él puedo experimentar una paternidad distinta. Él siempre ha querido darme ese nivel de relación con Él. Pero yo soy el que se convierte en uno de los siervos antes de ser hijo. Y siento una distancia, un alejamiento, un límite en mi relación con Dios. No es porque Él lo quiera, igual lo provoque, sino porque yo me limito, porque yo no quiero avanzar más allá, y porque no me permito ver a Dios como mi Padre. Me sigo sintiendo un siervo. Y si te sientes siervo, también vas a sentir que no tienes más que el derecho que un siervo. No pasa nada. A final de cuentas siempre estarás en la casa. La diferencia es que cuando nos sentimos siervos, Dios nos hace hijos. Quiero que pienses en esto, y con esto terminamos. Es más, pónganse de pie, porque si no el calor que está haciendo nos va a dormir. Quiero que pienses en esto. El hijo mayor, ¿en dónde estaba? En la casa. El hijo menor, ¿dónde estaba? Alimentando los cerdos lejos de su casa, lastimado, arrepentido por lo que había hecho. ¿Cuál es el pensamiento del hijo pródigo cuando la Biblia dice: y volviendo en sí?
cuando volvió a la casa, cuando él tuvo la intención de volver a su casa, su primer pensamiento fue: voy a volver a la casa de mi padre para que mínimo me permita ser como uno de los criados, como uno de los jornaleros, como uno de los esclavos que tiene mi papá. Aunque estaban a distancias muy distintas, muy apartados, aunque estaban en situaciones bien diferentes y aunque estaban en estados completamente diferentes, el hijo mayor y el hijo menor se sentían exactamente igual. Te lo voy a decir así con todo el amor y el respeto: no necesitas estar en la porquería de la vida para no sentirte hijo de Dios. Puedes estar en la casa del Padre y no sentirte un hijo. Puedes nunca haberte apartado de la casa del Padre y no sentirte hijo. El hijo menor se sentía un siervo. Le dijo: voy a regresar a la casa de mi padre para que mínimo me reciba como uno de los jornaleros. Y el hijo menor, el hijo mayor, cuando le reclama al padre, le dice: yo siempre te he servido. La sensación es la misma: quiero ser esclavo, quiero ser sirviente, quiero estar en un nivel, o me siento en un nivel inferior. No depende del lugar donde estás, no depende de lo que estás haciendo, no depende del rol que estás desempeñando en la vida, no depende de la situación que te rodea, no depende de nada de eso. Depende de tu corazón, depende del corazón que yo tengo. El reclamo del hijo mayor era: tú nunca me valoraste, no me has cuidado, no me has dado tus bendiciones, no me has regalado nada, no he visto nada de que tú celebres que yo estoy contigo. ¿Cuál es la respuesta del padre? Con esto terminamos. El padre le responde: hijo, tú has estado conmigo siempre y todo lo que está aquí te pertenece. El hijo podía tomar las cosas que él quisiera, lo que él le placiera. ¿Por qué? Porque es hijo, porque tiene el derecho de un hijo. Pero no las tomaba, no las tomó, porque su mente y en su corazón, a pesar de estar en la casa del padre, se seguía sintiendo esclavo. Y eso es por una paternidad no sanada. Así es que esta tarde quiero hacerte la invitación, exhortarte, tocar tu corazón, no yo, sino el Espíritu Santo. Que permitamos que el Espíritu Santo toque tu corazón esta tarde y esta tarde pueda sanar la paternidad terrenal. No conozco la historia de todos los que estamos aquí, cómo fue o ha sido o sigue siendo la relación con tu padre terrenal. Quizás creciste alejado de él, quizás antes de que nacieras te rechazó y le dijo a tu mamá que no quería saber nada de ti. Quizás viviste con él, pero todo el tiempo que viviste con él fue un infierno de vida. Y también puede ser toda la otra parte. Quizás tuviste una buena enseñanza, una buena educación, un amoroso padre. Qué bendición has tenido. Eres parte del poco porcentaje, del 5% de una nación que creció con un padre en casa que le mostró amor. El 5% de toda una nación, solamente ese porcentaje. Gloria a Dios por eso. Y si es así, tienes un paso adelante para tener una paternidad mejor con el Señor. Si es así, si tuviste un padre extraordinario, un padre que te amó, que quizás tuvo sus errores como cualquier otro padre, pero que estuvo presente, que te mostró amor, que estuvo para enseñarte, que estuvo ahí en tu vida, y que has seguido estando, si todavía tienes el honor de tenerlo. Gracias a Dios tuviste esa oportunidad. Qué bueno que lo has tenido. Eso te da un paso más. Tienes una ventaja. Ya tienes un buen ejemplo de paternidad en la tierra. Ahora puedes relacionarte con Dios como Padre y decirle: de la misma manera, yo sé que aún puedo llegar más profundo, pero de la misma manera como me he relacionado con el Padre que tú me diste en la tierra, entonces puedo empezar a relacionarme contigo como mi Padre celestial.
Pero si no es así, si eres parte de todo el resto del porcentaje de personas que han crecido con una herida en su corazón hacia la figura de papá, esta tarde vamos a permitir que Dios sane esa herida y vamos a pedirle: Señor, restaura. Quiero invitarte esta tarde que des un paso de fe y que puedas perdonar las cosas que tu padre hizo. Yo sé que no es sencillo, que no es fácil superar el rechazo, superar las heridas, superar las cosas que papá me haya hecho en la vida. No es sencillo. Pero tu vida puede cambiar por completo y tu relación con el Señor va a cambiar por completo y vas a empezar a descubrir la paternidad de Dios en tu vida. Pero antes de eso tengo que perdonar. Tengo que perdonar las cosas que mi padre me hizo en la vida. Cierra tus ojos un momento.